Bienvenidos a todos a un programa más del canal. En este caso iniciamos con una serie de entrevistas y para estas entrevistas voy a invitar, ya estoy contactando con varias personas, voy a contactar, como decía, a personas que tienen criterio, a personas que tienen una formación, un criterio independiente a la hora de analizar la situación política, económica, militar, casi belicista que estamos viviendo a nivel europeo y mundial, porque considero que en este momento de aparente caos, al menos aparente caos en las medidas que se multiplican casi a diario, tanto en Europa como en Estados Unidos y en el resto del mundo, es importante tener un poquito de pausa, criterio y análisis. Análisis para poder entender e interpretar qué es lo que está sucediendo. Y concretamente hoy, dentro de esa serie de entrevistas, tenemos a Adrián Celaya, que es presidente del Grupo ECAI, profesor de Economía Aplicada y, como decía, personalmente una de las personas que considero que tienen un criterio más útil a la hora de interpretar y entender qué es lo que está pasando en el panorama internacional. Bienvenido Adrián, esta es tu casa. Si he cometido algún error, alguna imprecisión en la presentación, siéntete libre de puntualizar y a partir de ahí iniciamos una conversación con algunos puntillos que quiero que comentes. Hola Antonio, la presentación ha sido perfectamente correcta y ya sabes que yo estoy encantado de estar contigo en este programa, ¿no? Genial, pues el placer es mutuo y espero que sea una de muchas. Empezamos con lo que es más actualidad hoy, si te parece. Las tarifas, los aranceles que anunció ayer Donald Trump. Aparentemente es pegarse un tiro en el pie. Prácticamente creo que hay unanimidad entre el mundo económico cuando dicen que los aranceles suponen más impuestos para sus propios ciudadanos y limitar el acceso a determinados productos. ¿Consideras que, además de esa finalidad que él mismo anunció, que es decir, recaudar más para reducir la deuda de Estados Unidos, eso fue lo que él en el anuncio declaró como su finalidad principal, ¿consideras que además esto se puede o se está utilizando como herramienta de negociación a nivel geopolítico? ¿Cómo interpretas este movimiento súper agresivo de Trump con respecto o con el uso de los aranceles? Bueno, en este caso estamos hablando de una aplicación tan generalizada que es difícil relacionarlo con cualquier estrategia geopolítica, ¿no? Efectivamente, hasta ahora, en los distintos movimientos que ha hecho Donald Trump durante los primeros meses en los que ha aparecido esta cuestión de los aranceles sobre la mesa, siempre nos quedaba la duda de cuál era el verdadero objetivo, ¿no? Siempre eran aranceles si no se hace una determinada cosa que para Estados Unidos era interesante que se hiciera, y entonces siempre queda la duda de si esa otra cosa era el pretexto o los aranceles eran el pretexto, ¿no? Pero yo creo que en este caso ya queda perfectamente claro que los aranceles son un objetivo en sí mismo. Son un objetivo en sí Entonces mismo. tenemos que entrar, como tú decías, en la valoración de qué supone esto, ¿no? Bueno, puede ser en principio una vía de conseguir ingresos a corto plazo, pero yo creo que hay otra cuestión más de fondo que es de largo plazo. Es evidente que esto tiene un efecto inflacionario, ¿no? Un efecto inflacionario que a veces no se interpreta correctamente. El efecto inflacionario no es el importe de los aranceles, porque el importe de los aranceles efectivamente incrementa los precios, pero puede compensarse por otras vías. Es decir, son ingresos que recibe el Estado y que puede permitirle evitar recurrir a otras vías para captar ingresos. Por lo tanto, el efecto inflacionario no deriva de ese cantidad exacta de los aranceles que se captan, sino de que, claro, como consecuencia de que suben los precios de productos importados, esto también permite a los fabricantes internos elevar los precios por efecto de la menor competencia, digamos, y entonces se produce en general una tendencia a la elevación de precios de los productos, ¿no? Ese es el efecto inflacionario, pero claro, ese es el efecto a corto plazo. Lo que no se puede olvidar es que cuando se ponen aranceles, siempre hay una estrategia de largo plazo, de medio o de largo plazo detrás. En principio, los aranceles pueden tener sentido desde el punto de vista de la protección o del impulso de la industria nacional si hay una estrategia correcta para asegurar el éxito de los mismos a medio o largo plazo. Bueno, esto a veces es chocante, claro, en Europa o en Estados Unidos fundamentalmente, porque llevamos, pues digamos, 40 años dentro del periodo globalización en una situación, digamos, de mitificación del libre comercio internacional.
Pero claro, esto no siempre ha sido así, ¿no? Claro, el propio desarrollo industrial de Estados Unidos se basó en las restricciones al libre comercio internacional ya en el siglo XIX, ¿no? Lo que ha sucedido históricamente es que los países de primera línea han defendido el libre comercio porque es lo que les permite entrar en los países, Libre digamos, comercio cuando a mí me dependientes. interesa, ¿no? Cuando me va bien a mí. Claro. Y al revés, los países menos desarrollados han intentado proteger su industria con aranceles. Y curiosamente, esto sucedía muy claramente en el siglo XIX. Es decir, era Inglaterra el país que dominaba, porque fue el primer país que se industrializó, que dominaba el comercio internacional, y el desarrollo industrial de países como, es muy claramente, como Estados Unidos y Alemania, en aquella época se basó precisamente en los americanos llamaron el sistema americano de intervencionismo, ¿no? Se basó en la introducción de aranceles para permitir que su industria se desarrollara. Claro, esto cambió en el siglo XX, cuando Estados Unidos ya es un país, digamos, económicamente dominante, y entonces defiende, como hemos hecho los europeos, el libre comercio a toda costa, ¿no? Y ahora lo que estamos viendo es que en los últimos años ya nos hemos empezado a dar cuenta de que nuestra posición es mucho más débil de lo que pensábamos y entonces empezamos de forma parcial en Europa y muy radical con el trumpismo ya a buscar argumentos para protegernos del libre comercio internacional, ¿no? Bueno, entonces un sentido de fondo puede tener desde la perspectiva de una industria estadounidense que ha perdido fuerza a nivel internacional de una forma radical, ¿no? Pero claro, la cuestión es, ¿tiene el trumpismo estrategias correctas para potenciar su industria aprovechando este empuje de los aranceles, evitando que esto se transforme en una muleta permanente que si se mantiene sin más a largo plazo va a ser perjudicial claramente también para la economía de Estados Unidos a medio o largo plazo? Pues esa es la gran duda. Esa es la gran Hombre, duda. todo parece indicar que en parte sí, ¿no? Los anuncios, a ver, no digo recién en general, pero sí que ha anunciado en las pasadas semanas grandes inversiones en áreas estratégicas, como por ejemplo traerse la inversión de la empresa taiwanesa mayor de fabricación de semiconductores, o las grandes inversiones en centros de datos para potenciar su peso, que ya es alto en áreas como la inteligencia artificial. Es decir, parece ser, ojo, yo no voy a decir nada en favor o no de la estrategia de Trump porque él sabrá lo que quiere hacer, pero parece ser que sí que está en este caso acompañando el incremento de estos aranceles con la inversión en sectores estratégicos y entonces si los aranceles son temporales podría tener sentido como mecanismo temporal, entendido, si he entendido bien, como mecanismo temporal de protección de la industria que cuando vuelvas a tener una posición preponderante, volverás a bajar. He puesto este gráfico que yo creo que refuerza lo que estabas comentando, que muestra, está limitado a principios del siglo XX, pero se ve de dónde veníamos y se ve, y yo creo que se aprecia claramente, que tener unos aranceles altos, o en el entorno del 30, 40, 50% incluso, durante el principio del siglo XX y de lo que venía hacia atrás, como comentabas, en el siglo XIX era la norma, y que cuando se bajan las tarifas, precisamente, mira, 1948, de manera drástica, final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos como claro hegemón ya del mundo, al menos de una gran parte del mundo en conflicto contra la Unión Soviética, y ahí, cuando tienes a una Unión Europea, no todavía una Europea, cuando tienes una Europa arrodillada y te interesa incrementar el comercio, como tú decías, y estoy de acuerdo, bajas tarifas, pero con una intención clara. Ahora te ves amenazado por China, por el incremento, y si hay mapas por ahí que también podría poner alguna hora, de cómo el peso chino en el comercio internacional ha crecido, es un mecanismo de defensa. Veremos a ver si, como dices, está acompañado de medidas de inversión para que no sea solo tarificación, no sea solo pagar impuestos. Sí, hay una duda, es el carácter generalizado de estos Sí. aranceles, ¿no? Porque claro, no son aranceles para un determinado sector, ¿no? Sino son aranceles para todos los productos de un país y ahora de todos los países en general, de todos los ¿no? países. Entonces, esto genera pues una cierta duda sobre su efectividad, ya digo, desde el punto de vista sectorial. Bueno, bueno y hablemos más incluso de los aranceles si puedes. No sé si te ha llegado alguna información, pero él ha presentado tan alegremente la tabla, si has visto las tablas de aranceles que nos imponen a nosotros y aranceles que vamos a imponer nosotros de manera recíproca por reciprocidad. Pero a mí por lo menos me ha llegado información que dice que esos aranceles que él presentaba en la primera columna no son tales.
y que la realidad, porque es muy difícil calcular, de hecho él en su presentación, si recuerdo las palabras exactas, creo que hablaba de que esa primera columna en la que él presenta los aranceles con los que graban a los productos estadounidenses que vienen comprados desde fuera, incluye aranceles, pero también movimientos cambiarios, también otro tipo de barreras económicas, regulatorias, y todo eso lo pone en el mismo saco. Ha habido gente que se tiene mucho tiempo, entiendo, para hacer cálculos, que ha estimado, y que parece que cuadra bastante bien. Mira, te lo voy a presentar, creo que era este de aquí. Cómo aparentemente ha calculado esos aranceles que justifican sus propios aranceles recíprocos. Y es que esos son los que van en la primera columna de la izquierda, los que Estados Unidos ahora pretende aplicar estarían en la segunda, y en la tercera lo que tienes básicamente es simplemente un cálculo que consiste en medir cuál es el déficit comercial con cada uno de esos países. Si tengo un déficit comercial de 200.000 millones de euros frente a unas compras totales de 600.000, se supone que tengo un déficit comercial de un 30, un 38, un no sé cuántos por ciento, y presumo que cualquier déficit comercial que yo tenga con un país se debe o se tiene que deber a esas cosas que el país pone, barreras arancelarias, económicas, regulatorias en general, que impiden que puedan importarse los mismos, la misma cantidad de producto que yo le compro a ese mismo país. La tabla la he sacado de un foro en internet, pero ya la están compartiendo Bloomberg, he visto, Financial Times, es decir, parece creíble, ¿eh? No la he validado yo personalmente todavía, pero parece creíble. Y por otra parte, nos reforzaría un mensaje que sí que ha lanzado mucho Trump en las últimas semanas, que busca básicamente que la reciprocidad en la balanza de pago, en la balanza comercial, ¿no? Es decir, si yo le estoy comprando tanto a tal país, yo quiero que ese país me compre lo mismo, al menos. ¿Cómo interpretas esta aparente medida del cálculo de los aranceles? Bueno, yo creo que las finalidades que declara Trump a la hora de poner uno u otro arancel, las justificaciones, es algo absolutamente anárquico. Igual que recurre a razones geopolíticas, recurre a razones económicas, cambiando de un día para otro, ¿no? Entonces, unas veces se habla de cuestiones de seguridad interna, como en México, otras veces de pues procesos de inmigración, otras veces habla de derechos humanos en un determinado país. Entonces, bueno, salta de una razón a otra. Yo intentaría no darle demasiada importancia, pensaría cuál es el resultado final, pensando que eso es exactamente lo que quiere hacer probablemente, ¿no? Es decir, proteger a su industria de forma generalizada o en determinados sectores probablemente, ¿no? Pero en principio diría que estamos ante una maniobra un tanto desesperada por la forma de hacerla, ¿no? En un intento de salvar la industria norteamericana, pues digamos, en una situación límite, ¿no? Vale, estamos de acuerdo. Europa. En este contexto, ¿qué pasa con Europa? ¿En qué situación queda Europa? ¿Qué puede hacer? Esta mañana creo que ya se ha manifestado von der Leyen diciendo una declaración bastante genérica y vacía de que, bueno, que tenemos mecanismos para reaccionar y que reaccionaremos, pero sin nada concreto, y que prefieren iniciar una negociación antes de iniciar una escalada. Hasta ahora no hay movimiento claro. ¿Qué opinas sobre cuáles pueden ser o cuáles deberían ser los siguientes pasos de Europa en este contexto de guerra arancelaria aparente? Bueno, evidentemente iniciar una negociación. Trump, desde luego, se ha demostrado es una sorprendente flexibilidad. Por un lado, unas declaraciones tremendamente agresivas, pero también flexibilidad para cambiar los resultados de esa agresividad de una semana para otra. Entonces, evidentemente, pues igual que México ha tenido unos resultados excelentes en ese intercambio digamos, de impresiones y de posiciones con Estados Unidos, pues yo diría que todo es posible en esa relación con Estados Unidos. Europa se puede encontrar con muchas sorpresas, claro, con lo que le puedes pedir Estados Unidos a cambio de una posición más suave en los aranceles, pero desde luego negociar, que es evidente que hay que hacerlo, ¿no? Cuanto antes y sin saber exactamente cuáles van a ser las contrapartidas. Vale, estamos de acuerdo, efectivamente. Iniciar una guerra no beneficia a nadie, pero concretamente,
¿Qué me dices de Alemania y de la posición en la que queda Alemania? Es decir, porque la Unión Europea hablamos de von der Leyen y de una posición aparentemente unitaria, pero que en el fondo no es tal. Es decir, dentro de la propia Unión Europea hay países que no salen tan mal parados, aunque a todos les puede hacer daño, no salen tan mal parados como otros. Vemos, por ejemplo, Irlanda, que un 46% del total de su comercio exterior está con Estados Unidos, y Alemania, que aunque en porcentaje no sea tan alto, en volumen, bueno, y en porcentaje un 22% sigue siendo importante. Y aparte, ahí están incluidos la industria automovilística, que tiene gran peso allí y que tiene particular, se ha preocupado Trump de grabarla particularmente con estas. ¿Crees que en estas negociaciones se puede fracturar la posición de la Unión Europea? ¿Crees que hay intereses divididos dentro de la Unión Europea con respecto a cómo reaccionar a estos aranceles? Probablemente sí, porque, como tú has dicho, aunque no hay posiciones claramente contradictorias, pero sí hay posiciones de distinto nivel de implicación, ¿no? Distinto nivel de afectación de estas medidas. Entonces, claro, todo depende de cuáles sean las contramedidas y esas contramedidas en qué medida puedan afectar más a unos u otros países, y tampoco sabemos si vamos a hablar al final de contramedidas de carácter estrictamente comercial o de si Donald Trump va a poner sobre la mesa otro tipo de cuestiones políticas, geopolíticas, etcétera, ¿no? Claro, no nos olvidemos de que en el caso en concreto de Europa, bueno, Donald Trump tiene exigencias geopolíticas sobre el conjunto del mundo casi, ¿no? Pero en el caso especial de Europa hay una clara estrategia del trumpismo que va a intentar presionar a los países europeos dentro de los próximos 4 o 5 años, ¿no? Y claro, es mucho lo que se va a decidir en Europa. Los intereses de Estados Unidos son comerciales con respecto a Europa, pero también van mucho más allá. Van mucho más allá. Es decir, De hecho, el destino. Sí. Sí, no, adelante, perdona, termina. No, es decir, el destino de lo que pase con la clase política europea le va a afectar también a Estados Unidos muy directamente. Es decir, la clase política dominante en Europa en este momento, que es la que ha estado dominando Europa durante los últimos 30 o 40 años, es en Estados Unidos el Partido Demócrata. Son sus enemigos. El destino político de Europa va a marcar también el destino, en buena parte, el destino político futuro de Estados Unidos. Sí, Y eso sí, Donald Trump lo conoce perfectamente y va a jugar también con ese elemento. Claro. Tratando de imaginar dónde pueden estar esos puntos de negociación y enlazando con el siguiente bloque que quería incluir en la conversación, la OTAN, la inversión en industria militar. ¿Crees que puede ser uno de esas bazas que esté sobre la mesa y que lo que se pueda ofrecer sea un incremento aún superior a ese 2% que está comprometido y llegar a ese 3,5% que ambiciona Trump o incluso más en algún caso? ¿Crees que eso puede ser una de las cartas que se vayan a jugar en las próximas semanas, meses de negociación? Sí, evidentemente, pero ahí tendríamos que tener una idea clara sobre cuáles son las prioridades sectoriales de Donald Trump. Y eso es bastante oscuro, porque Donald Trump, a la hora de definir prioridades sectoriales, juega con sus amigos y juega con sus enemigos, ¿no? Es decir, por un lado, esas políticas caóticas de constante cambio de posicionamiento de Donald Trump en política interna y externa obedecen, por un lado, a complacer a los que le han apoyado, a los sectores que le han apoyado, pero también a neutralizar ataques de los sectores que están en contra suya, ¿no? Con lo cual, por ahora no está claro cuáles serían las prioridades de Donald Trump en esta negociación, en concreto con Europa. Es decir, el lobby del complejo militar industrial es una parte de esos grupos de interés, pero hay otras, ¿eh? Hay otras, está la industria automovilística y tal. Entonces, a qué dé prioridad en esa negociación, pues es bastante oscuro. Pero evidentemente puede ser el impacto en conjunto de que los pedidos de Europa a la industria armamentística norteamericana se incrementen o no, el impacto para la economía norteamericana en su conjunto puede ser relevante, sin duda, ¿no? No, y no solo porque sea relevante, entiendo, sino porque entiendo que el propio Trump quiere reducir la inversión de Estados Unidos en esa misma industria para dedicarla a otras cuestiones, y para que él pueda reducir la suya necesita que alguien ocupe ese lugar
o su industria se pegará un batacazo. Entonces, entiendo que necesita que alguien ocupe el lugar que va a dejar vacío Estados Unidos en lo que respecta a compras y uso de material militar de empresas norteamericanas. Sí, el problema es que Europa no lo tiene fácil en una negociación, desde luego a corto plazo, para comprometer unos determinados niveles de incremento de gasto militar. Los planteamientos que hay ahora sobre la mesa ya están siendo bastante conflictivos y con resultados muy diferentes de unos a otros países. Hay expectativas también de que ese gasto se destine de forma muy importante a los propios países europeos. Hay países como Alemania, en los que hay expectativas enormes de incluso de salvar una parte de las inversiones de la industria automovilística por transformación en reconversión hacia el sector militar. Entonces, bueno, evidentemente incrementando el gasto, pues sustancialmente, pues puede dar para todo. Puede dar para comprar a Estados Unidos, que es una de las versiones que estaban sobre la mesa, comprar a Estados Unidos ya no solo en relación con los aranceles, se habla también en relación con la evolución del conflicto en Ucrania, ¿no? Dependiendo de hasta dónde llegue. La cuestión es si Europa es realmente capaz de incrementar, de pactar en una relación con Estados Unidos durante los próximos meses, hasta qué punto es capaz de comprometer, bueno, pues esto lo vamos a incrementar al 2, al 3 o al 4%. Sí, pero, claro. Independientemente de que sea capaz de implementar ese incremento de gasto, ¿crees que es algo que le interesa a Europa? ¿Hasta qué punto, y eso por eso aquí enlazo con el segundo bloque que era más estratégico y de la OTAN, hasta qué punto seguir invirtiendo en armas a través de compra, gasto a Estados Unidos y seguir confiando nuestra estrategia o nuestra... Sí, al final es un proveedor estratégico de material bélico en Estados Unidos. Es algo que Europa debe y puede mantener. No porque pueda económicamente, sino porque estratégicamente hablando, pues quizá Estados Unidos ya se está mostrando que no es el socio más fiable y es posible que, como decías, debiera, sí se debe incrementar el rearme, llámalo como quieras ahora, y ahora entraremos en el tema de si hay una amenaza real o no para justificar ese rearme, pero que en todo caso, si se debiera hacer, no se debe hacer confiando en un tercer socio, en una tercera parte que no es tan confiable. ¿Cómo ves esa parte de hasta qué punto es necesaria la OTAN y hasta qué punto tenemos que pensar en tener una posición totalmente independiente de ella y de Estados Unidos? Claro, si estuviéramos hablando de una posición normalizada, pues es decir, de evolución de Europa hacia una autonomía estratégica en el ámbito militar, bueno, pues la respuesta sería clara, diciendo, bueno, vamos a liberarnos rápidamente de esa dependencia de Estados Unidos mientras vamos construyendo pues nuestra base industrial militar, ¿no? Reconstruyendo, si se quiere, nuestra base industrial militar. Lo que pasa es que estamos en una posición en la que la justificación de estos incrementos está muy relacionada con, aparentemente, con esa amenaza rusa y con la necesidad de ser capaces de enfrentarnos militarmente a Rusia, unos dicen en 5 y otros en 10 años, ¿no? Sí, parece que está telegrafiando que dentro de un tiempo te atacaré y ve preparándote. Claro. Lo cual parece un poco ilusorio. Pero si eso es así, claro, no es, digamos, una situación, digamos, pacífica, de situación ausente de conflictos en la que podamos avanzar tranquilamente en la dirección de soberanía europea, ¿no? En el ámbito del armamento militar, del armamento. Es una situación de urgencia tal que hace muy difícil que Europa pueda depender de sí misma. Es decir, si realmente hay una urgencia como la que se está diciendo para que Europa sea capaz de enfrentarse a Rusia en 5 o 10 años, es imposible que Europa lo pueda hacer por sí misma, ¿no? En eso estoy de acuerdo, pero ¿crees que existe esa urgencia? Partimos de esa, como decíamos antes, y vayamos al punto de origen, porque no puedes tomar decisiones. Yo me lo tomo casi como a nivel estratégico, como haría en mi casa o como haría en mi labor profesional. No puedo tomar decisiones partiendo de un principio hasta que no confirme que ese principio efectivamente es real, porque si no estoy tomando decisiones en base a humo o en base a una ficción, y cualquier decisión que tome partiendo de algo que no es real, pues ya no va a ser una buena decisión. ¿Es real esa amenaza? Efectivamente. Bueno, yo creo que en principio para responder a esa pregunta hay que decir que no es real, ¿no? La situación argumental incluso es bastante confusa, ¿no? Claro, fíjate
estas alarmas que se han lanzado durante los últimos días con respecto a la necesidad de que los ciudadanos europeos se protejan de frente a una posible guerra, ¿no? Sí, sí. Con equipamiento que les permita sobrevivir durante 3 días, etcétera, ¿no? Dicen, bueno, vamos a ver, pero ¿cómo se puede lanzar este mensaje creando esa alarma si tus mismas previsiones no son de un enfrentamiento, según dices, de un enfrentamiento en este momento, sino dentro de 5 o 10 años? ¿Cómo? Es decir, están creando una alarma absurda con una referencia temporal que no tiene nada que ver con lo que ellos mismos están diciendo, ¿no? Porque, claro, si pensamos en cuáles son los riesgos, si hay o no hay riesgos a corto plazo, de haberlos, hay los que está creando la propia Unión Europea. Es decir, el riesgo en este momento inmediato es el que finalmente Francia y el Reino Unido se atrevan a hacer lo que dicen que quieren hacer, ¿no? Vamos a ver si se atreven o no, pero esa amenaza de enviar tropas regulares a Ucrania, que supondría un enfrentamiento ya directo con Rusia, pues esta es la posibilidad, lo que nos puede llevar a un conflicto directo a toda Europa en el corto plazo. No hay otra. Entonces, bueno, si nos dicen, oye, hay un riesgo inmediato porque yo lo estoy creando, pues vale, pues de acuerdo, porque yo lo voy a crear, entonces te lo creemos, ¿no? Pero desde el punto de vista de la otra referencia temporal, esa referencia de a 5 o 10 años, bueno, parece que objetivamente difícilmente se puede buscar una lógica a que Rusia tenga algún interés en invadir Europa, ¿no? Y capacidad, bien, porque, o sea, interés, estoy 100% de acuerdo contigo, pero incluso si tuviera interés, ¿tiene capacidad para invadir Europa? Porque estamos viendo que lleva 3 años en Ucrania, ha perdido ¿cuánto? No se sabe con cifras exactas, pero 600, 700 mil hombres en el frente y ha conquistado un 20% de territorio ucraniano. Es decir, ¿tiene la capacidad Rusia realmente de invadir Europa? Bueno, vamos a ver, es que, claro, lo que está diciendo Europa, tú lo has comentado de alguna forma, es bastante chocante, ¿no? Están diciendo, sí, en este momento no somos capaces de enfrentarnos a Rusia, es decir, le estamos lanzando ese mensaje a Rusia, ¿no? Y vamos a ponernos en el lugar de los rusos, ¿no? Los europeos nos dicen, en este momento no somos capaces de enfrentarnos a Rusia, tenemos que invertir masivamente para ser capaces de ir a la guerra contra Rusia dentro de 5 o 10 años. Pues los rusos, ¿qué tienen que interpretar? Parece que me estás diciendo, atácame ya, antes de que se tenga esa capacidad, ¿no? Claro, capacidad, claro, hay que tener en cuenta que tenemos, digamos, armamento estratégico por un lado y armamento táctico por el otro. Desde el punto de vista del armamento estratégico no hay ninguna duda, ¿no? De que Rusia podría barrer a Europa Occidental, ¿no? Desde el punto de vista del armamento táctico, pues posiblemente también. Claro, el caso de Ucrania es un caso muy especial. Ya sabes que los rusos le siguen llamando operación militar especial en vez de guerra precisamente por eso, ¿eh? Sí, porque sí, están actuando con el suficiente cuidado, digamos, con el suficiente filtro como para evitar que Ucrania se convierta definitivamente después de la guerra en un enemigo estratégico, digamos, para siempre, ¿no? Es decir, están intentando limitar constantemente los daños a la población civil en concreto, ¿no? Y esto, claro, requiere pues una forma de actuar muy concreta, que muy distinta, por ejemplo, de las operaciones de Estados Unidos en Oriente Medio, etcétera, ¿no? Que es, bueno, llego y barro como puedo y fuera, ¿no? Lo que están haciendo. Pero claro, sin ese filtro, en un enfrentamiento ya directo con el resto de Europa, pues la forma de actuar serían muy distintas, ¿no? Claro, lo que hemos visto desde un punto de vista de armamento táctico, que era la gran duda en esta guerra, ya se sabía que Rusia tenía una superioridad frente a la OTAN en armamento estratégico, ¿no? Pero desde un punto de vista táctico no se sabía muy bien. Ellos probablemente tampoco lo sabían, porque eso, hasta que no te lanzas a una guerra con un enemigo con un nivel tecnológico similar, es muy difícil saberlo sobre el terreno, ¿no? Pero claro, efectivamente, los países de la OTAN no tienen ahora capacidad de enfrentarse a Rusia, ¿no? Claro, la capacidad de los países de la OTAN europeos depende de la implicación o no de Estados Unidos, ¿no? Esta es la cuestión, ¿no? Ese ataque, esa posible intervención en Ucrania abierta de Francia y del Reino Unido probablemente depende de eso, ¿no? De si son capaces o no de arrastrar a Estados Unidos y, por lo tanto, de cómo está la relación interna de fuerzas en Estados Unidos a efectos de que ante un desastre vamos a decir, con miles de bajas, por ejemplo, de
francesas y del Reino Unido, que son aliados históricos, pues es posible que estén pensando que las fuerzas internas en Estados Unidos se van a mover de tal forma que van a obligar al gobierno, a la presidencia, a intervenir, ¿no? Bueno, vamos a ver, es esa la apuesta que tenemos en este momento, ¿no? Si pensamos en fuerzas convencionales, bueno, sí, Rusia podría arrollar a Europa Occidental muy fácilmente si quisiera. Sí, pero arrasándola, lo cual degeneraría directamente, es decir, no por invasión, sino por combustión, casi podrías decir. Es decir, no tiene hombres, no tiene ejército. Claro, la invasión, ¿qué sentido tendría, no? Ocupar 300 espacios de 400 millones de personas en una situación de hostilidad y tal, no, es que sería absurdo, ¿no? No, es decir, la única posibilidad que tienes es el Armageddon. Es decir, no puedo invadirte, pero puedo destruirte. Destruirte sí, y por destrucción te rindes. Pero lo que no tengo claro es hasta qué punto alguien puede estar interesado en ese escenario. Ni siquiera Rusia. Claro. No tengo claro que ese escenario interese a nadie. Y eso me lleva a qué interés tienen los europeos en pinchar al toro, es decir, en acercarse un poquito más al fuego, porque tú sabes que esto me da la sensación de, al principio, desde que esto fue avanzando, daba la sensación de que tú vas con un cinturón lleno de dinamita y te estás acercando a una hoguera y estás a 10 metros y todavía no tienes miedo, pero te vas acercando y estás a 5 y luego estás a 4 y luego estás a 3 y en algún momento esto entra en combustión y parece ser que tienen interés en aproximarse a esa hoguera. No sé, inicialmente yo pensaba que era más por lo que comentamos antes del kit de emergencia, por dar la sensación de miedo, porque lo que no me creo es que todo esto vaya realmente y únicamente por defender a Ucrania y la independencia de Ucrania y el derecho soberano de Ucrania. Eso es el paraguas, eso es la cobertura con la que te venden las decisiones. Pero tiene que haber algún interés real detrás para que la Unión Europea y Francia e Inglaterra estén caminando hacia ese abismo sin ni siquiera plantearse, no digo ahora que ha empezado Trump las negociaciones con Rusia, sino digo mucho antes incluso, haber tenido en paralelo una vía de negociación, una vía que permitiera acabar el conflicto por otros medios que no fueran los militares. Hablan permanentemente de la derrota de Rusia, de la derrota de Putin como la salida de este conflicto. Y eso era irracional. O sea, plantearse eso como el fin, como el objetivo, que esto deba acabar con la derrota, porque antes de la derrota, si se va a dar esa derrota, antes de que se dé la derrota, ahí es cuando Rusia activaría su potencial táctico, militar, todo. O sea, pondrían sobre la mesa todo lo que tiene y eso no le interesa a nadie. ¿Qué crees que les puede estar moviendo en lo profundo para tomar las decisiones que toman? Sí, hay dos ámbitos de decisiones, ¿no? Por un lado tenemos este planteamiento de rearmarnos para un futuro enfrentamiento con Rusia. Ya hemos visto que eso no tiene ningún sentido desde el punto de vista de la posible amenaza estratégica de que Rusia quisiera invadir Europa. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se está pretendiendo con esto? Bueno, pues por un lado, bueno, hay una pequeña parte de ese rearme que sí efectivamente podría estar justificada por ese, digamos, abandono de Estados Unidos, ¿no? Sí, bueno, ahora y ojo, yo no soy pacifista, o sea, yo creo que es necesario que los estados tengan una capa de defensa para, oye, tienes que defenderte de amenazas cuando ocurran y no todo se puede arreglar por medios pacíficos, no todo se puede negar, o sea, yo no niego que haya que hacer rearme, lo que niego es la sensación de urgencia con la que están tratando de justificar todo esto, porque yo creo que detrás de esa sensación de urgencia y de miedo, lo que van a tratar de justificar son muchas otras medidas que van a ir aparejadas al rearme. Sí. Bueno, entonces, desde ese punto de vista, claro, esa estrategia se parece bastante, digamos, a las estrategias de rearme de los años 30, ¿no? En concreto de la Alemania nazi, por ejemplo, ¿no? Es una estrategia de rearme que frente a una situación económica difícil supuso un salto adelante y que permitió a Alemania ganar unos años, ¿no? Y resolver una situación de crisis industrial, algo que se está dando muy claramente, por ejemplo, en la propia Alemania en este momento, ¿no? Entonces, esto puede ser un instrumento para reactivar, mantener viva la industria, hacer frente a esta caída pues tan fuerte de la capacidad productiva europea y, por lo menos a corto plazo, salir de la situación actual, ¿no? Claro, el problema de hacerlo a través del gasto militar es que luego, si esto pones en marcha esa dinámica, dentro de unos años es muy difícil salir de esa trampa en la que has entrado sin una guerra. Hay dos salidas. Una es que le busques una salida a esa inversión
militar a través de la exportación, porque te conviertes en un gran exportador de armas, pero si no, ¿cómo justificas ante tu población esto ha sido una inversión, bueno, que nos ha permitido salir de un problema, pero ahora lo que tenemos que hacer es cerrar estas industrias, ¿no? Que hemos puesto en marcha durante 4 años? No. Claro, eso es muy difícil de explicar. Tienes que, o ya digo, o buscarle una lógica económica a través de la exportación o acabas en una guerra, ¿no? Sí. Bueno, eso desde el punto de vista de esas estrategias, digamos, a 5 o 10 años, ¿no? Y otra cosa es la explicación sobre esas estrategias belicistas ya en el momento actual sobre el conflicto en Ucrania, ¿no? Y bueno, yo creo que esto es una cuestión de largo alcance que viene desde el año 92, si se quiere, desde la doctrina Wolfowitz, que ya una vez terminada la Guerra Fría hace ese análisis de que, bueno, ahora partiendo de esa concepción geopolítica del final de la historia, de Fukuyama, ¿no? Sí. Pues dicen, bueno, en el ámbito geopolítico el mundo es nuestro, ahora no tenemos enemigos, entonces tenemos que tomar las medidas para asegurar que esto va a seguir siendo así. Y, bueno, entran nuevas doctrinas como las de la intervención preventiva. Estados Unidos ahora tiene mano libre para hacer lo que quiera en el mundo y dentro de ese diseño geopolítico identifican un enemigo. Bueno, un enemigo, que es un potencial enemigo, que es eso, Rusia, ¿no? Sí. Dicen, en Rusia controlamos a la presidencia actual, a Yeltsin, ¿no? Pero no controlamos ni los cuadros intermedios ni la opinión pública, ¿no? Entonces, ahí tenemos un peligro potencial, ¿no? Entonces, eso tenemos que irlo atando y a partir de ahí, pues viene también esa expansión de la OTAN hacia Rusia, etcétera. Bueno, pero esto, bueno, se refuerza a fines de los 90 con esas doctrinas para el nuevo siglo americano. Ahí dicen, para asegurar que el siglo XXI siga siendo un siglo controlado por Estados Unidos, aunque en realidad los que lo hacen no están preocupados por Estados Unidos, sino por los intereses corporativos que están detrás. Claro. Dice, para asegurar que el siglo XXI siga siendo Estados Unidos, tenemos retos. Y dicen, uno, Internet, otro, un modelo económico que no funciona bien, y tercero, el reto geopolítico de China y Rusia. Ahora meten ya también a China, ¿no? Y bueno, entonces han estado desarrollando una serie de estrategias para neutralizar ese efecto geopolítico, un efecto geopolítico que se agrava en el año 2000 con la llegada del grupo de Putin al poder, ¿no? Claro, ¿qué pasa con la llegada de Putin al poder? Claro, que emprende una clara estrategia, digamos, anticorporativa, ¿no? Es decir, los oligarcas que se habían hecho con el poder en los años 90 en Rusia son desbancados del poder por este grupo de Putin que llega en el año 2000 y les quita del poder. Hay algunas empresas que la nacionaliza, otras las interviene, con otras llega a acuerdos sobre comportamientos cara al futuro, etcétera. Pero hay muchos de estos oligarcas que no solo pierden su riqueza, otros acaban en la cárcel, otros en el exilio, ¿no? Es decir, hubo una especie de guerra civil a muerte que ya marca definitivamente el futuro de la relación de Rusia con Occidente. ¿Por qué? Pues, bueno, fue muy, muy interesante, nosotros lo comentamos de vez en cuando. Hace un año hubo una entrevista de Mikhail Khodorkovsky, uno de estos oligarcas, el propietario de Yukos, ¿no? Uno de los oligarcas más importantes, y este hombre estuvo en la cárcel en Rusia y luego acabó, como casi todos, en el Reino Unido, ¿no? Y en unas declaraciones hace un año él explicaba cómo esos oligarcas habían actuado coordinados por Rothschild, ¿no? Esto es muy interesante, porque claro, nos está diciendo que esos oligarcas rusos son los mismos oligarcas que controlan Occidente y cómo esos oligarcas occidentales se sentían amenazados por lo que Rusia había hecho en aquel momento, ¿no? Y yo creo que es el miedo fundamental a Rusia, también de otra forma a China, a partir de Xi Jinping, a partir del año 2012, pues radica en que la influencia creciente de los países emergentes y de la influencia de Rusia, en concreto política e ideológica en Europa Occidental, se va a disparar a partir de la victoria rusa en Ucrania, ¿no? Es decir, ellos pensaban que con el estallido en Ucrania habían conseguido meter a Rusia en una trampa que iba a ser, desde un punto de vista militar similar a la de Afganistán. Y por otro lado, con las sanciones, pues iban a destruir su economía, con lo cual ya el tema se había acabado. Con eso
anulaban, sometían a Rusia, por lo tanto ya tenían el camino abierto para someter después a China. Esta amenaza de los países emergentes, del mundo multipolar, etcétera, se había terminado y resulta que un año después se encuentran con la situación contraria. Rusia ha ganado. Diametralmente contraria, ¿no? Por además, Claro, porque ha reforzado justo ese sur emergente, esos BRICS, se ha vinculado más a Rusia con China y ha fortalecido su posición en el mundo. Claro, y Rusia ha ganado la guerra de desgaste, se ha fortalecido económicamente y, claro, esto ha creado una auténtica situación de pánico en esa élite occidental, ¿no? Entonces, frente a en esa situación de pánico, están dispuestos a hacer cualquier cosa para evitar esa victoria rusa en Ucrania. Pero claro, una vez que Rusia tiene ganada la guerra de desgaste, ¿qué es lo que pueden hacer? Pues una escalada. Entonces llevan año y medio intentando poner en marcha esa escalada por distintos medios, pero intentando siempre provocar a Rusia para que les dé el pretexto para esa escalada. También utilizando otros medios, como el bombardeo de centrales nucleares, por ejemplo, ¿no? Pero sí. En todas esas provocaciones, pues Rusia sí ha demostrado una gran paciencia estratégica, diciendo, aguantando, que Inglaterra, o sea, que el Reino Unido, que Francia les lancen misiles a su propio territorio, mirando hacia otro lado, sabiendo que son ellos. Yo creo que se saben ganadores y un paso en falso ahora les haría perder la ventaja que tienen porque justificarían una acción mayor. Es decir, ahora mismo tienen que tener esa paciencia. Eso es, claro, las provocaciones precisamente lo que intentan es romper o cambiar el marco, que de tal forma que a través de una reacción emocional pues te hagan salir de tu marco habitual o del marco en el que estás ganando, ¿no? Bueno, después de esa paciencia estratégica, ¿qué ha sucedido? Pues que estos países o estos países que siguen, digamos, apuntados a esa estrategia belicista, pues tienen cada vez menos opciones de conseguir esa escalada y la que les queda es la que hemos comentado antes. Es decir, mandar ya tropas regulares, porque tropas ya hay y ya han tenido probablemente tanto Francia como el Reino Unido han tenido cientos de muertos ya en Ucrania, ¿no? Pero ahora estamos hablando de desplazamiento de tropas regulares de forma abierta a un enfrentamiento que sería ya directo. A guardar la frontera, es decir, un punto caliente en el que va a haber un contacto relativamente fácil con tropas rusas. Es decir, a un punto donde es muy fácil que incluso a través de un error, de un mal cálculo o de algo provocado, y así queremos pensar mal, salte esa chispa que justifique el casus belli. Sí, a veces lo explican de una forma, otras de otra, también varían en sus expectativas sobre qué es lo que van a hacer, cuántos van a ser, dónde se van a ubicar, etcétera. Pero está claro que supone un riesgo muy directo de enfrentamiento directo con Rusia, que es lo que se busca, ¿no? Pero claro, en ese contexto en el que todo eso no tiene sentido si no consiguen arrastrar a Estados Unidos, ¿no? Es decir, eso será lo que están calculando, en qué medida se pueden arriesgar a que, en base a la creación de un desastre, como he dicho antes, quizás de miles de muertos, ingleses y franceses, pues en Estados Unidos se genere un caldo de cultivo tal que arrastre a Estados Unidos a la guerra. Que hay precedentes históricos, evidentemente, ¿no? En Estados Unidos no quería entrar en la Primera Guerra Mundial, la población tampoco quería entrar en la Segunda Guerra Mundial, y bueno, pues ahí se habla de que el tema de, por ejemplo, del Lusitania, el atentado contra Lusitania, pues fue provocado para facilitar esa implicación en la Primera Guerra, y que lo de Pearl Harbor, pues fue de alguna forma también orquestado, en aquel caso por el propio gobierno probablemente, porque el gobierno Roosevelt probablemente era partidario de entrar en la guerra, pero la población no. Entonces, esto les permitió arrastrar a la población. Bueno, es muy posible que esos precedentes históricos pues les lleven a pensar que quizás en este momento también, teniendo en cuenta cuál es la posición de los demócratas, de Wall Street, de una parte muy importante de los distintos grupos de interés en Estados Unidos, pues que quizás ese contexto pues haría factible arrastrar al gobierno de Estados Unidos a esa guerra, ¿no? Vale, perfecto. A ver, espero que no acierten, espero que no den con la clave, espero que Trump vea las ventajas que desde el punto de vista económico y comercial, que creo que ahora mismo su prioridad supone llegar a un acuerdo con Rusia y tener acceso prioritario a sus materias primas y la posición de fuerza que eso le daría a nivel comercial, porque si tienen éxito
y la amenaza ficticia o real que pone sobre la mesa para justificar la intervención convence a Trump, convence a Estados Unidos para entrar a la guerra, pues nos veríamos abocados a la Tercera Guerra Mundial y en terreno europeo de nuevo, con lo cual creo que no nos interesa para nada ese escenario. Eso, has mencionado varias veces a estas élites económicas, corporativistas. Vamos a entrar en eso dentro de un momento, pero antes, para acabar con el bloque de la OTAN y con el bloque de... Te quiero presentar una información más. Esta de aquí, perdón. Trump anunció hace unos días que no descarta una posible intervención militar para tomar control sobre Groenlandia. Para acabar con el tema de geopolítica desde el punto de vista de OTAN, Estados Unidos como un aliado, no es un aliado. ¿Percibes riesgo real con respecto a la posición de Estados Unidos en Groenlandia o es de nuevo una bravuconada, una amenaza que utilizará para conseguir ventajas en una negociación posterior, simplemente para tener más control militar o para colocar una segunda base o para tener prioridad en el comercio por la zona? ¿Es una negociación? ¿Es una estrategia o hay riesgo real? Bueno, yo no creo que haya un riesgo real en este momento. Claro, esto sería, digamos, un enfrentamiento directo con la Unión Europea. Sí, no, pero estaría... no, a ver, no digo igual militar, pero quizás potenciando por abajo de la mesa un referéndum secesionista o algo por el estilo. Un golpe blando, entre comillas. Claro, sí, sí. Esta amenaza militar es una amenaza con la cual intenta conseguir otro tipo de movimientos. Claro, intenta conseguir su objetivo pues de forma indirecta. Entonces, eso no hay que descartar que efectivamente lo consiga. Una vez que, claro, una maquinaria tan grande como la de Estados Unidos se pone en marcha con un país tan difícil, tan grande y tan difícil de autodefenderse como Groenlandia, pues bueno, las posibilidades de éxito de Estados Unidos hay que pensar que son muchas, desde luego. Claro. Y aquí lo que me sorprende, lo que yo no soy experto en geopolítica, Dios me salve, pero me sorprende la posición del gobierno danés. Es decir, si a mí alguien, un presidente de otro estado, me dice algo por el estilo y reitera de tal manera su voluntad de hacerse con un territorio que ahora está bajo mi soberanía, lo primero que haría, por ejemplo, sería, pues yo qué sé, tienes una base militar ahí, te empiezo a amenazar con que vas a tener que sacar la base militar. Tú no puedo permitirte una base militar de un país que me está diciendo te voy a quitar, no descarto la intervención militar, o ya sabemos las acciones bajo la mesa, acciones encubiertas que Estados Unidos ha hecho a lo largo de la historia para pues eso, dar golpes blandos, favorecer grupos o iniciativas revolucionarias que no tenían fuerza en un territorio y potenciarlas para que ganen peso y conseguir así sus beneficios finales. ¿No crees que debería, más allá de hacer declaraciones, tomar decisiones un pelín más fuertes el gobierno danés, como expulsar, ya lo hizo De Gaulle, es verdad que estamos hablando de otra época, pero en los años 60, ¿no? Antes de salirse del mando militar de la OTAN, De Gaulle dijo que toda tropa estadounidense tenía que salir de terreno francés inmediatamente. ¿No debería Europa, aunque solo sea por dignidad, el gobierno danés iniciar un movimiento por el estilo y reclamar su soberanía sobre ese territorio? Bueno, claro, Dinamarca es un país muy pequeño y normalmente los pequeños, frente a las amenazas de los grandes, intentan ser sutiles, ¿no? No. Entonces, es más fácil que se planteen, más que lanzarle a Estados Unidos la amenaza de que te voy a cerrar la base que ya tienes, pues que se planteen negociar con Estados Unidos a ver si se contentan dejándoles abrir una segunda base, ¿no? Bueno, no, hombre, yo no digo, a ver, no sé, yo por mi formación, yo al final soy ingeniero, pero sí que he trabajado mucho en procesos de negociación, en negociación a la hora de hacer inversiones y tal. Tú cuando vas a hacer una negociación, y Trump creo que esto lo sabe muy bien, inicias con una bravuconada, inicias pidiendo todo, la luna, y ya habrá tiempo para sentarse a la mesa y bajar. Si vas a sentarte a la negociación con uno que te está diciendo que pone el ejército encima de la mesa y tú que vas con las orejas gachas. Sí, pero no es la misma la forma de actuar. Claro, yo eso sobre Donald Trump he comentado muchas veces que es la forma típica de actuar del gran empresario cuando se mueve con pequeños empresarios alrededor, ¿no? Entonces, pero no es la posición inversa, ¿no? Los pequeños tienden a hacer poco ruido, de ser posible, ¿no? Y a no caer en provocaciones personales incluso, que es algo que se tiene muy en cuenta con Donald Trump, porque no se sabe muy bien cuándo todas estas bravuconadas responden a sus características psicológicas o es una estrategia racional de fondo, y como tiene de alguna forma esa forma de jugar
con la estrategia del loco, ¿no? Sí, Ya sabes, ¿no? Pues sí, con sí, mucho sí. cuidado conmigo, que estoy totalmente loco y no me toques, que puedo salir por cualquier parte, ¿no? Sí, sí. Entonces, Eso pues bueno, desde yo luego lo ha creo, conseguido. Yo creo que tiene todo el mundo desconcertado. claro, claro, y todo el mundo a la hora de relacionarse con Estados Unidos, pues le trata un poco así, ¿no? Como el loco con el que, bueno, y yo actuaré de una forma o de otra, pero tampoco voy a provocarle, ¿no? A ver, yo entiendo que el interés principal de Estados Unidos en Groenlandia tiene que ver con rutas comerciales y protección de esa zona para su propio comercio o para poder vetar el comercio de otros países. Entiendo que una negociación por ahí debería ser exitosa. No creo que Estados Unidos tenga interés real de anexionarse Groenlandia como un estado más o que tenga interés en el territorio per se. Lo que tiene interés es en el control de las rutas comerciales. Pero igual me equivoco. Igual resulta que aquí sí que va más allá del interés comercial y tiene un interés también militar y le interesa tener más control sobre el territorio. ¿Cómo lo ves? ¿Es comercial? ¿Es Sí, militar? ¿Pueden ser ambos? no, puede ser comercial y militar, pero claro, el tener el control político del territorio, pues estabiliza ese control comercial y militar, ¿no? Una cosa es llegar a un acuerdo con otro país para que te deje instalar una base y otra cosa muy distinta es que ese país sea tuyo, ¿no? Es muy distinta, ¿no? No, bueno, Es no, decir, es totalmente los contrario. acuerdos que se consiguen a efectos comerciales o militares pueden revisarse al de X años, puede cambiar el contexto político, etcétera. Sí, sí, sí. No, lo único que también, bueno, ahí con Estados Unidos y con Trump y teniendo en cuenta el servilismo europeo puede pasar cualquier cosa, pero si llegara a pasar algo por el estilo, sí que cabría pensar que la Unión Europea en su conjunto pudiera tener algún tipo de represalia contra Estados Unidos o ya ni siquiera esperamos que haya una chispa de dignidad a la hora de reaccionar. Es decir, vale, me has ganado un territorio, te lo llevas, pero me has amenazado. Somos parte de una alianza de la OTAN, somos socios estratégicos. Y has hecho acciones espurias, acciones agresivas durante un determinado tiempo y llegado a un punto me arrebatas un terreno, un territorio. Cabría la posibilidad, ahí yo creo que ya sí que estaríamos en una situación en la que habría que plantearse una ruptura total. Bueno, depende, OTAN, porque claro, no es lo mismo que Estados Unidos ahora diga, bueno, lance una operación militar para ocupar Groenlandia y entonces, claro, la Unión Europea tendría que reaccionar de alguna forma a que, como es previsible, se cree un contexto en el que, como consecuencia de esa presión, pues Dinamarca pone en marcha determinados movimientos, por los que se hace un referéndum en Groenlandia que dicen, bueno, pues no vemos mal que se inicien unas negociaciones con Estados Unidos, que es el contexto más previsible, ¿no? sí, sí, no, yo también creo que irán por ahí los tiros. Bueno, Claro. veremos a ver, habrá que hacer seguimiento de esta cuestión. Último bloque que te quiero comentar, y esto en parte fue la justificación por la que te escribí. Vi una entrevista que hiciste con Pablo Bórquez, ¿verdad? Hace unos días, en la que, hablando de este contexto, terminamos trayéndolo a lo cercano. Y mira, a lo que voy es a que decía Tocqueville que cuando la opresión política ocurre muy lejos de ti, el ciudadano tiende a percibirla con menor intensidad, a pesar de que sea muy, muy, muy grave y muy oprobiosa. Pero la lejanía te relaja, te hace sentir también que no tienes capacidad de influencia, de reacción, porque algo que se está decidiendo en Bruselas o en Washington, pues queda muy lejos de tu pueblo en Castilla-La Mancha, etcétera, etcétera. Pero no podemos permanecer parados, no podemos permanecer impasibles a que estas clases políticas, las europeas y las españolas, sigan caminando el camino por el que nos llevan, si terminamos yendo a una tercera guerra mundial, a la ruina más absoluta de una o dos generaciones. Y cuando tocasteis este tema, un tema parecido, mencionaste la importancia de la asociación, de asociarse, de que los individuos nos asociemos y pertenezcamos a asociaciones que defiendan nuestros derechos y que la gente se movilice. Y eso es algo que yo tengo muy entre ceja y ceja, porque creo que, bueno, tú sabes que yo soy presidente de la Junta Democrática, que es una asociación que se fundó precisamente para coordinar a un montón de ciudadanos que tengan una serie de objetivos comunes. Y lo tengo porque tengo la sensación de que nuestra sociedad es la cultura del individualismo ahora mismo y del like. Es decir, si estoy de acuerdo con algo, pues oye, ya le he dado like a este vídeo, le he puesto el pulgarcito y ya he hecho lo que tenía que hacer. Pero que la movilización ciudadana, más allá del like, más allá de compartir algo en redes sociales, la gente está perezosa, la gente en general, no digo todo, pero en general la gente no se mueve. Y el individualismo, mi problema, actuar por un problema que suponga defender al colectivo, a un colectivo, aún menos. ¿Qué percepción tienes tú con respecto a la asociación de individuos como estrategia para defendernos de estas amenazas que vienen?
y la perspectiva a medio y largo plazo. Es decir, nosotros lo tenemos claro y por ahí seguimos con la Junta Democrática, pero la realidad es que percibimos una sociedad individualizada y poco movilizada. ¿Qué percepción tienes tú con respecto? Sí, bueno, has hablado de lejanía de los problemas, pero yo creo que en definitiva estamos en un contexto en el que, bueno, esa lejanía de ciertos problemas, en la medida en que se mantienen en el contexto geopolítico, se suma a otra serie de problemas que vienen acumulándose y que nos afectan de una forma directísima, acumulándose desde en los últimos 30, 40 años, ¿no? Que tienen mucha relación con lo que es el conjunto de la crisis estructural de Europa y de Occidente, en un modelo económico que no funciona, que está estancado desde hace 20 años aproximadamente, con incrementos de la productividad inferiores al 1%, con una crisis cultural evidente, con todo esto que llamamos pues los valores woke, los valores posmodernos, etcétera, y pero que están, desde nuestro punto de vista por lo menos, son valores no solo absurdos, sino destructivos, que están destruyendo el tejido social europeo en una de sus variantes, impulsando sistemáticamente el individualismo que tú comentabas, ¿no? Y claro, todo esto, bueno, requeriría que los ciudadanos empezaran a defenderse. Claro, los ciudadanos en buena parte no se han podido defender como consecuencia que precisamente a partir de los años 90, después de la Guerra Fría, pues se ha creado una configuración política cada vez menos plural dentro de lo que nosotros llamamos el Partido Único Europeo. Es decir, que esos grupos que se llaman de izquierda, derecha o centro, pero en la práctica se diferencian solo en cuestiones de cuarto o quinto nivel, en todos los temas estratégicos responden a los intereses de las grandes corporaciones, ¿no? Entonces, este también es el problema de fondo, es decir, los ciudadanos es casi imposible que se muevan sin organizaciones. Es decir, tiene que haber organizaciones intermedias que, pues, que les orienten, que les indiquen, pues, cuáles son los problemas, la relevancia de los problemas, qué hacer al respecto, etcétera, ¿no? Y el problema es que esas organizaciones, como consecuencia de ese hiperconsenso, ¿no? Hiperconsenso político, pues han desaparecido durante 30 años, ¿no? Entonces, has dado con varias claves ahí. Bueno, sí que perdona, porque has metido varias palabras que me están tirando de la lengua. Claro, entonces el tema es ¿qué hacer para darle la vuelta a este tema? Hombre, pues el contexto no es el mismo en cada país. Hay países donde hay organizaciones que llevan años moviéndose y tal. Hay otros países donde apenas hay. Yo creo que España es uno de los más débiles en este sentido, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que como ciudadanos podemos hacer? Bueno, primero, igual no hay que descartar al 100% que organizaciones ya existentes sean capaces de adaptarse en un determinado momento al nuevo contexto, porque estamos ahora sí en una situación tan cambiante que probablemente va a llevar a que ese periodo que se abrió con el final de la Guerra Fría termine, ¿no? Y entonces es posible que haya organizaciones, quizás las más oportunistas, se adapten mejor, ¿no? Que sean capaces de intuir que todo va a cambiar en los próximos años y simplemente por oportunidad política pues empiecen a reposicionarse. Psicológicamente es complicado, ¿eh? Pero no hay que descartar que esto suceda. Entonces, cada uno de nosotros, el que esté ya dentro de una organización de este tipo, partido político, sindicato, pues tiene que valorar cuál es el contexto, si realmente su organización ve que es capaz de moverse o no. Es difícil, pero yo no lo descartaría. Bueno, pero si esto no es así, pues son necesarias organizaciones nuevas. Entonces, lo que nosotros le decimos a la gente es, bueno, primero mira a ver si en tu entorno existen organizaciones que ya se estén posicionando al respecto y ayudarás. Pues afíliate, colabora con ellas, acude a los actos que ellos convoquen y si tampoco encuentras eso a tu alrededor, pues lo que tienes que hacer es ayudar a que se creen esas organizaciones que no existen, ¿no? Hay distintas formas de colaborar en todo esto, porque aquí tenemos el factor Internet, que es un factor novedoso y que por un lado se hace mucha referencia a que de alguna forma limita las capacidades de la gente de movilizarse, pero bueno, también es cierto que, por ejemplo, con Internet, un solo ciudadano puede hacer muchas cosas que antes eran imposibles, ¿no? Es un ciudadano trabajando activamente en Internet, recogiendo información, difundiéndola y tal, puede hacer mucho trabajo, ¿no?
Pero es evidente que hace falta más que eso, hace falta más al final que hay que trascender Internet. al individuo, eso nosotros lo tenemos que hacer. Claro. Uno puede hacer mucho, no lo dudo, o sea, no lo dudo, estoy contigo, Sí, pero ese uno no puede ganar batallas políticas. Para las batallas políticas efectivamente, necesitas el claro, grupo, ahí te tienes que asociar y es el grupo conjunto y la fuerza del claro, conjunto la que puede conseguir cambios profundos. Y ahí estoy efectivamente. de acuerdo contigo. Hace falta, y ahí es donde nosotros también queremos poner el foco, a nuestro modo de ver, nuestra opinión, un objetivo claro, algo que la gente deba perseguir. Es decir, porque si persigues fantasmas, si la amenaza es una amenaza etérea, y ahí lo vinculo también con una cosa que comentabas en uno de tus otros vídeos recientemente, ese deep state que nadie sabe muy bien lo que es, pero que en el fondo está ocultando cosas. Es decir, ese deep state no es un deep state como tal, en el fondo no es más que élites y poderes económicos, poderes de corporaciones que tienen sus tentáculos metidos en el Estado. ¿Por qué? Porque el sistema político permite y no bloquea que esas élites, esos poderes económicos, esos poderes industriales puedan llegar a corromper al poder político. Nosotros, donde nos estamos centrando, es precisamente en ser capaces de proponer un sistema político en el que el poder realmente surja de abajo arriba. Hoy, en España, y me centro ya en España, aunque podría decir lo mismo de prácticamente cualquier país europeo, el poder viene de arriba abajo. Las leyes se generan de un lobby al ministro, del ministro al Congreso de los Diputados, que vota aquello que se le ordena. Pero las leyes no vienen de abajo arriba, no es un sistema político que realmente sea representativo del ciudadano, no hay representación política, no hay separación de poderes. Eso, al final, en nuestra opinión, está detrás de todo el problema. ¿Por qué? Porque las decisiones que toman los políticos están mucho más condicionadas por presiones que sufren desde arriba, y ya ese arriba, cámbialo, poder económico, la banca, la industria, o el Partido Popular Europeo, la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional, quien sea. O sea, ponme arriba la supraentidad que quieras, pero el ciudadano por abajo apenas tiene, bueno, apenas no, te lo digo, no tiene ninguna herramienta para controlar, para limitar el poder. Si mañana deciden que tenemos que ir a la guerra y que hay que mandar a filas y que hay que reclutar a todos los chavales de 18 a 25 años, va a ser una decisión que venga de arriba a abajo, que se va a votar en el Congreso y que se va a aprobar sin que los ciudadanos tengamos ni la mínima posibilidad de oponernos, como ha pasado en multitud de otras decisiones. Y para eso lo que necesitamos es un sistema político con una serie de checks and balances, que llaman en Estados Unidos, una serie de herramientas de control y separación de acciones, separación de poderes entre el legislativo, ejecutivo, con un judicial independiente, y hacia ahí es hacia donde vamos nosotros, porque necesitamos, creo, que la gente perciba que tiene que luchar por algo concreto, algo conseguible, poder político real, no oportunístico, no puntual, poder político real. Y no sé, creo que sí. Estoy seguro que eso acabaría con la corrupción en gran medida, o por lo menos haría que dejase de ser sistemática y generalizada y pasase a ser puntual. Y la corrupción puntual es mucho más fácil de combatir que la que es sistemática y generalizada. Y con respecto al panorama internacional, es más difícil que de esa manera, evidentemente, tampoco somos soñadores, puedas influir en lo que haga Estados Unidos o lo que haga Rusia o China y cómo eso te afecta a ti, pero al menos garantizarías mucho más que las decisiones que se tomen por el gobierno de tu país estén más vinculadas a tu interés que lo que hoy tenemos. Y esa es mi obsesión, ser capaz de encontrar esa razón por la que la gente deja la comodidad del sofá, la comodidad de la pantalla y decide movilizarse. Nosotros tenemos nuestra apuesta, que es apostando por cambio de régimen político a uno donde tengas poder real sobre el poder político. Pero como decías, hay muchas asociaciones, la gente, si no hay, que la busquen, si no existe, que la creen, pero hay que dar el salto a moverse, hay que dar el salto a tomar posición activa para ser protagonista de tu propio futuro y poder cambiar algo. O si no, oye, pues vas en el asiento de pasajero, apiérdate el cinturón que viene en curvas, pero no vas a poder hacer nada para que cambie tu vida. Sí, sí. No, es curioso porque el fenómeno, como consecuencia del fenómeno de Internet, hay muchísima gente, digamos, mentalizada, vamos a decir, a la contra, ¿no? Mentalizada con qué no está de acuerdo, ¿no? De alguna forma, ¿no? O con una posición antisistema, si se quiere, ¿no? Pero es un posicionamiento un tanto anárquico, ¿no? Y cada uno, pues, en base a su evolución y a su reflexión personal, pues va madurando determinadas posiciones críticas con la situación. Pero claro, eso le falta la racionalización que da el contraste ya exterior con otras personas en organizaciones amplias que lleva a una puesta en común que te obliga a relacionar esa reflexión personal con lo que son los intereses comunes del conjunto de la población, ¿no?
Y esa es la fase que falta, ¿no? A toda esa gente que se ha mentalizado de los problemas que tiene el sistema actual en base a la información que reciben en Internet, le falta dar el salto al proceso asociativo. Yo creo que Eso es. esa es Y la te diría cuestión más, incluso, no definirte, porque ahora mismo estoy 100% de acuerdo contigo, la gente se está movilizando como un anti. Yo soy anti-woke, yo soy anti lo que sea, o yo soy no creo en este sistema político y soy anti la partitocracia, anti no sé qué. Pero tienes que dar el salto porque tú no te puedes definir a ti mismo como anti, o mejor dicho, eso no te genera una posición concreta. De ser anti algo, debes dar el salto a ¿y a favor de qué? ¿Qué quiero? ¿Qué propuesta en positivo? ¿Qué quiero construir? Porque estoy de acuerdo en que queremos acabar con un régimen político, el que sea, o con una filosofía, el wokismo, lo que sea. Tú quieres acabar con algo, pero ¿para construir qué? En positivo, ¿para hacer qué? Porque si no, te encuentras en la situación de que, como cuando defines la república como simplemente la ausencia de monarquía, y así te va, que hay repúblicas por el mundo de todo color y todo el mundo ya asocia la república a cuestiones variopintas, pero ninguna de ellas positiva, se podría decir, porque las repúblicas que te encuentras por ahí por el mundo pues no son demasiado invitantes. Pero es que no es así, la república no es simplemente la ausencia de monarquía. Tienes que describir en positivo qué es lo que quieres construir. Y por ahí simplemente dar poder al pueblo mediante representantes directos en distritos uninominales, que tú tengas poder revocatorio, ese poder de revocar a tu representante, eso ya genera una amenaza tremenda en el político para no tomar determinadas decisiones que acabarían con su puesto. Es decir, si tú pudieras, y esto hablo, por ejemplo, del poder legislativo, de diputados, si tú pudieras en circunscripciones uninominales poder nombrar a tu representante y luego guardarte la carta, esto es un contrato, de despedirte, de revocar tu cargo, en el mismo momento en el que ya se definía el mecanismo, en el mismo momento que la población que te votó decida que te vas porque estás tomando decisiones contrarias a sus intereses, eso evitaría que tomaran ciertas decisiones. Yo no me puedo entender todavía cómo la gente no se tira a las calles cuando políticos que teóricamente deberían estar representando a su provincia, a su región, aprueban leyes que son totalmente contrarias. Por ejemplo, en mi región, yo soy de Albacete, eminentemente de agricultora y ganadera, y diputados de PSOE y de PP están permanentemente aprobando, y digo estos dos, pero me vale cualquier partido, porque votan en función de intereses de partido, que a veces, casi por casualidad, pueden estar vinculados con tu propio interés en ese momento, pero que si no lo están, pues van a votar igualmente no a algo que sería favorable para ti, o van a votar que sí a leyes que serían dañinas para tu territorio. Y la gente no reacciona a eso. Ahí yo creo que es donde hay que poner la clave. Porque si nos centramos en pues, la conspiranoia, en los grandes poderes, en Rothschild, que sí, que tiene, pero contra ellos no podemos hacer nada. O sea, contra esa nebulosa, ¿sabes? De poder, élites económicas, mundiales, etcétera, etcétera, existen, tienen influencia, pero ahí poco podemos hacer si no nos centramos en poner el control allí donde tenemos capacidad de controlar. Al menos eso es lo que nosotros intentamos. Es decir, en lo más local, en el gobierno local, en el diputado, en el presidente del gobierno, en la justicia de tu país. Ahí es donde tienes posibilidad de tener cierto control y a través de ese control protegerte de esas influencias que van a venir de fuera. Sí, yo creo que, vamos a ver, una cuestión clave son, vamos a decir, las organizaciones, ¿no? Que hemos comentado antes, ¿no? Las organizaciones que pueden ser organizaciones de masas, asociativas o los partidos políticos, ¿no? Yo con los partidos tengo un problema gordo y depende del partido. Porque un partido político que no viva de sus afiliados, que no viva de las cuotas de sus afiliados, hay que ver de dónde viene la pasta. Porque si ese partido recibe de 6 millones de euros de un donante desconocido, pues ya sabes a quién va a servir. Y ese es el problema de los partidos, que hoy reciben el dinero de sus afiliados, del Estado, en mayor parte, de préstamos que luego nunca se devuelven, que vienen de determinadas corporaciones, de determinada banca, y son favores que luego se devuelven. Entonces, ¿vale el partido? ¿Vale el sindicato? Pues depende. Si es un partido realmente civil, que pertenece a la sociedad civil, que viene pagado por la sociedad civil, oye, nuestra asociación, la Junta Democrática, tiene 20.000 asociados que dan o no voluntariamente las cuotas que quieren y en base a esas cuotas nosotros vivimos la asociación. Tenemos más asociados que la mitad de los partidos independentistas. Creo que el otro día vi por ahí que Junts, no sé quién era estos, RC, tenía 8.000 asociados. Creo que era RC, que tenía 8.000. Nosotros tenemos 20.000. Podríamos ser un partido mucho más potente que ellos. Pero el problema es que ellos no viven de sus asociados. Sus asociados, sus afiliados, son una máscara, porque no viven de ellos. Es decir, ellos realmente aquí los intereses que defienden son otros, no los de abajo, son los de arriba. Porque el partido no depende de esos asociados. Sí, esa es una cuestión clave, evidentemente. Nosotros recuerdo que hicimos un estudio, bueno, no creo que es un problema
decir el nombre, ¿no? De un estudio sobre el caso de Podemos, ¿no? Sí. Porque cuando Podemos nació, lo que nació con esta idea de que no vamos a recibir ni un euro de los bancos, ¿no? De los, bueno, entonces hicimos un estudio y vimos que efectivamente esto había sido así, pero claro, ¿qué sucedía? El 90% de la financiación de este partido era financiación pública, ¿no? Entonces, claro, esto también distorsiona radicalmente el posicionamiento de las direcciones de los partidos, ¿no? Porque, como tú dices, ya no dependen de su base, dependen de esa financiación pública que está relacionada con los resultados en las elecciones. ¿Quién determina que yo saque unos u otros resultados en las elecciones? Los medios de comunicación. ¿Y quién controla los medios de comunicación? Pues esos bancos que no te han dado, que no te han financiado, pero que controlan los medios, que por lo tanto te controlan de una forma u otra tu dirección. Efectivamente, si la dirección tiene que percibir que depende de la base. Esta es la cuestión clave, ¿no? Entonces, a esforzarse por extender la base y tal. Bueno, luego se puede hacer un análisis técnico-político sobre qué medidas habría que adoptar para que los partidos evolucionen en esa dirección, pero esta es la clave, que haya organizaciones representativas de los ciudadanos que realmente representan a los ciudadanos y que realmente defiendan a los ciudadanos, sean partidos políticos, sindicatos, organizaciones de masas, etc. Pero esa es la clave, porque claro, la fuerza de la gente es el número, no es otra, ¿no? Claro, eso es. Si los multimillonarios no necesitan número, ¿no? Ellos controlan medios de comunicación, controlan a los políticos, etcétera, pero la defensa de los ciudadanos se tiene que basar en el número, en organizar ese número, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Y por eso cuando te decía y cuando decíamos al principio que es importante que la gente busque dónde asociarse y asociarse para buscar una comunidad de intereses con otras personas que compartan esos intereses, sí, pero no vale cualquier asociación. Por favor, que presten atención, que rasquen, que rasquen un poquito, porque si no te puedes meter en una trampa, en una secta. Y cuando una asociación no es asociación que defiende tus intereses, sino que es más bien, pues eso, una secta donde tú te metes, te van a meter unas ideas, tú vas a defender unas ideas que ya no son las tuyas, que son las que te imponen desde arriba, y eso ya es ideología, ya no defiende tus intereses, ya no tienes capacidad de influencia, ya no depende de ti, como no depende de ti, pues oye, hará lo que quiera y tú permanecerás en esa secta, que es lo que hoy son los partidos políticos, son las nuevas religiones, son sectas, son instituciones que deciden la ideología, deciden lo que hay que pensar y a partir de ahí lo transmiten ellos de arriba abajo a las bases. Y tú lo compras o no, oye, y son asociaciones voluntarias, si quieres te vas, pero si te quedas en el partido, tú tienes que seguir a pie juntillas lo que el partido te ha dicho, y eso es lo contrario de una asociación civil. Por eso te decía, partidos, sindicatos, los de hoy no, otros que existirán dentro de un tiempo, pues ya veremos. El factor financiero en eso es clave, es decir, si la dirección percibe que no necesita a la base para vivir, la base se convierte inmediatamente en un estorbo, en un problema, ¿no? Un estorbo que me vienen planteando cosas raras en los congresos, tal, ¿no? Ese tipo de... Sí, pero pasa igual a nivel político, fuera de los partidos. Es decir, hoy mismo el elector en España es alguien que, entre comillas, necesita solo para que suelte el papel en la urna y decida un poco la distribución de poder. Pero no, a partir de ahí ya no le necesitas. Y como no lo necesitas, prescindes totalmente de él. Se convierte en una justificación, casi entre comillas, para mi propia existencia. Pero no tengo dependencia de él, no tiene poder sobre mí, no tiene control. Y a partir de ahí, una vez que haya metido el papelito en la urna y se ha distribuido el poder, nosotros cerramos las puertas de la sala. Ahí entre nosotros ya, los que sean, pues definimos cómo vamos a hacer los pactos y haremos lo contrario, si es necesario, de aquello que te dijimos que íbamos a hacer, porque total, no puedes hacer nada para evitarlo. En cualquier caso, con esto he acabado los puntos que quería tocar contigo hoy. Si, como voy a hacer, porque siendo la primera entrevista no hay precedentes, pero mi intención es que a partir de ahora las entrevistas acaben pues con el invitado diciendo una última conclusión o lo que desee para cerrar la entrevista. Te dejo que cierres tú la entrevista con la reflexión o con el comentario que desees. Bueno, pues no es fácil porque mi última reflexión, cuando me la piden, siempre tiende a ir en la dirección que hemos consumido en la última pregunta que me has hecho, ¿no? En este último debate, alentando a los ciudadanos a que actúen, ¿no? A que se movilicen. Primero, que efectivamente Internet es una herramienta muy potente para el trabajo individual, pero que para cambiar las cosas hay que ir más allá del trabajo individual. Y eso implica, pues, buscar la asociación que en teoría puede ser sindicatos, organizaciones de masas, partidos políticos, pues como he dicho antes, bueno, no descartar la posibilidad teórica de que organizaciones que ya existen sean capaces de adaptarse al nuevo contexto, que cada uno tiene que hacer ese análisis en su propia organización, pero que esto es muy complicado
y que entonces hay que mirar fuera de esas organizaciones, a ver entre las que existen, cuáles pienso que responden a las necesidades de los ciudadanos en este momento y apoyarlas, afiliarme, apoyarlas de una forma o de otra, ¿no? Y si no existen, pues crear nuevas, evidentemente, ¿no? Así Y es. crear nuevas organizaciones no es en principio tan difícil, con toda la prudencia del mundo, prudencia desde distintos puntos de vista, porque también hay infiltraciones en las organizaciones, en la medida sobre todo en que empiezan a coger peso, pues ese riesgo existe siempre, ¿no? Y no hay que descartarlo, pero es algo, digamos, tan imprescindible para que los derechos de los intereses de los ciudadanos se defiendan, que yo creo que ahí no hay que renunciar nunca a ello. Hay que intentarlo constantemente, ¿no? Crear Absolutamente. nuevas organizaciones, fortalecer las que ya existen. Es la vía de protección, de defensa que tenemos de nuestros intereses. Estoy 100% de acuerdo. Y con este último comentario me abres a que igual deberíamos hacer algún día un programa exclusivo para contar todo lo que hemos pasado en la Junta en 4 años y pico de existencia y con 20.000 asociados. A propósito de las infiltraciones y de los intentos de boicot y hacer daño a una asociación que nosotros nos consideramos todavía pequeños para la ambición que tenemos, pero ciertamente ya 20.000 asociados para un movimiento político, pues oye, es relevante, significativo en España, donde hay tan poca capacidad de movilización. Pero sí, ya hemos recibido ataques y ya te puedo confirmar que han sido muchos y daría para un programa y para unas cuantas carcajadas. Adrián, muchas gracias por estar hoy aquí. De verdad que ha sido un placer. Cuando quieras, cuando desees, y yo te seguiré invitando porque me parece muy útil entender mejor cómo funciona el mundo y tener tu opinión al respecto para hacernos, cada uno de nosotros, su propio criterio. Muchas gracias, Adrián, y hasta Antonio, siempre. gracias a ti. Un saludo. Hasta luego.